salvar, todito el mundo te va a recordar. Ay, mi Veracruz, yo te voy a salvar, todito el mundo te va a recordar. Sembremos bienestar común. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este que es el programa número 1 de una serie muy interesante que le vamos a compartir a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz en un trabajo en conjunto, sobre todo un maravilloso trabajo por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Qué gusto saludarlos en este nuevo programa Sembremos Bienestar Común, que nos va a permitir conocer el avance que ha tenido, sobre todo en los últimos años, en beneficio de las familias de diversas comunidades, de los pueblos originarios, pero también de las colonias y también de las ciudades importantes de nuestro territorio veracruzano, del estado de Veracruz. Además, también de las acciones que se han desarrollado en la SEDESOL, en la Secretaría de Desarrollo Social. Esta secretaría busca y se ha mantenido en un trabajo constante por no dejar atrás a nadie, y es por eso que un grupo de trabajadores de esta dependencia, bueno, pues se dio a la tarea de elaborar diagnósticos que se han denominado como diagnósticos comunitarios para poder determinar así las prioridades y atender a todas esas personas que realmente necesitaban recibir los apoyos. Ha sido un trabajo pues bastante intenso, pero lleno de satisfacciones. Es por eso que hoy tenemos como invitado el secretario de Desarrollo Social, el ingeniero Guillermo Fernández Sánchez, que amablemente ha aceptado estar aquí con nosotros y que le agradecemos mucho, porque ¿quién sin usted para este primer programa, pero también para platicarnos, para compartirnos de todos estos avances, todos estos logros? Bienvenido. Gracias, Ana Lilia, y bueno, pues yo sí quisiera aprovechar la oportunidad porque haber participado esto ya prácticamente 6 años es para nosotros un orgullo haber acompañado a nuestro gobernador, que desde un principio nos dio la confianza para precisamente conocer la Secretaría, sus bondades que tiene, pero también su problemática. Precisamente, ingeniero, ustedes entran o toman posesión en el 2018. ¿Cómo es que encuentran el territorio veracruzano? Bueno, es algo muy interesante. Los números por sí solos hablaban que traíamos una muy mala administración de los recursos en la Secretaría, y obviamente lo primero que hicimos fue conocer la ley que le aplica, y si nos vamos un poquito atrás, nos dimos cuenta que en la Constitución política de nuestro país existe precisamente los derechos humanos que cada individuo debe tener, y luego la ley general que aplica y la ley local que nos aplica aquí en Veracruz, que es vigente. Entonces ahí pues nos empezamos a dar cuenta de que el Estado es quien debe otorgar, promover inclusive, pues los derechos a los que tiene el individuo, la sociedad en general. Y bueno, pues a partir de ahí nos pusimos a conformar un equipo de trabajo. Eso para nosotros ha sido clave, porque pues nos hicimos especialistas, antropólogos, sociólogos, ingenieros también, porque precisamente para poder primeramente entender la problemática y luego generar una política pública y luego generar acciones, pues se requiere de gente, además de preparada, muy comprometida. Ahora, ingeniero, me imagino esa sorpresa no muy grata de encontrar en este rezago al territorio veracruzano, de analizar esta problemática y decir específicamente, como usted bien lo dice, necesitamos especialistas en todas estas áreas para ver cómo le vamos a hacer. Usted ha sido una persona que siempre ha estado muy cercana precisamente a toda la ciudadanía. Platíquenos un poco, compártanos un poco de esta situación. Bueno, sí, ha sido fundamental el sensibilizarse con los recorridos que hacemos. La gente en Veracruz, en verdad, es gente muy trabajadora,
es gente que pues tiene todo una historia de usos y costumbres que tienen y que históricamente había sido prácticamente abandonada, ¿sí? Porque a pesar de que el Estado tiene ese compromiso de apoyarlos y combatir la desigualdad, combatir la pobreza, pues simplemente encontramos que no se había realizado. Entonces nosotros lo que hicimos, conociendo con recorridos la problemática y conociendo las leyes que le aplican, pues hicimos una estrategia muy interesante y le llamamos la estrategia Sembremos Bienestar Común. Ahora, ingeniero, dentro de esta estrategia que puede ser considerada precisamente como la herramienta de qué otras cosas o qué otras estrategias o qué otro tipo de estudios se usaron para detectar precisamente las carencias, las necesidades de las familias veracruzanas, de cada uno de sus puntos, donde ustedes decían, esta gente realmente ha sido olvidada, está esperando a que prácticamente alguien voltee a verlos y les dé o les ayude con lo que pues les corresponde, es parte de su derecho, como bien lo decía. Ante esto, ¿la pobreza puede ser medida? Pues fíjate que sí, la respuesta es sí, porque tenemos en el país una institución llamada Coneval, precisamente que evalúa las carencias y los rezagos sociales. Y entonces ellos, como especialistas también que son, realizan cada 2 años recorridos, cada 5 años y hasta cada 10. Se apoyan con los también encuestas que hace el INEGI. Se aprovecha a ir a las familias, a las viviendas, entonces hacen un cuestionario, ¿verdad? Y ahí van recogiendo datos, de manera que al final pueden agrupar ellos las personas que tienen acceso a la salud o no la tienen, acceso a la buena alimentación o a la energía eléctrica, o tal vez si su vivienda está carente de un piso firme. Hay muchos veracruzanos que todavía viven en pisos de tierra. Y es que ahorita que comenta eso, ingeniero, me encantaría poderle compartir a todas las personas que nos están viendo precisamente las imágenes que tenemos aquí de fondo. Son imágenes que resultan de esos recorridos, de esa cercanía, de ese visitar a las personas en las comunidades, ¿no? Sí, es algo muy importante, porque nosotros ya no somos de escritorio, como anteriormente se hacía. Somos funcionarios públicos que nos gusta ir a campo, ir a las comunidades, porque esa es la manera en que nos damos cuenta, no nada más para cerciorar la situación que está, sino que también nuestras acciones, cada vez que mandamos a hacer apoyos, tenemos que ir a confirmar que efectivamente están llegando a los lugares más apartados, porque esa ha sido la política actual. En ese sentido, ingeniero, una vez que detectan la problemática, las necesidades, ¿cuál es la línea de acción que deciden seguir? Bueno, con esa estrategia que mencioné hace un rato, pudimos primero desarrollar, ¿verdad?, cómo vamos a entrar a las comunidades a través de diagnósticos comunitarios. Es una tarea bien interesante porque se trata de invitar a la comunidad a una asamblea donde ellos expresan sus necesidades, ellos mismos expresan sus soluciones y nosotros los acompañamos. Entonces, de esa manera nos damos cuenta de las necesidades reales y luego desarrollamos los programas sociales productivos. Claro. Ya no estamos entregando solamente despensas, que sí hacen falta, y también hacen falta colchones, y hacen falta estufas, ¿verdad? Eso también lo hacemos. Pero nuestro trabajo primordial es ir con la gente, darles programas productivos que quedan, ¿verdad?, para que mejoren sus ingresos, su alimentación y también
hay coherencia social, porque invitan a sus hijos, al esposo, a participar. Toda la familia prácticamente Pues sí. participa de esa mejoría, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Ingeniero, ¿usted en algún momento de esos recorridos vio en el rostro de las personas esa cara de felicidad? Sí, fíjate que esa parte también, Ana Lilia, todo el equipo que tenemos, ¿sí? Somos muy dados a acercarnos mucho a la gente. Cada vez que vamos a los territorios, tratamos de hacer contacto con la gente, porque les estamos dando facilidades también, por ejemplo, las mujeres emprendedoras, las personas que apoyamos con recursos para crianza de animales, también les otorgamos espacios para venta de sus productos. Y ahí aprovechamos con ellos a preguntarles cómo les está yendo con sus proyectos. Y los testimonios que recogemos, déjame decirte que han sido realmente muy positivos, de muchas maneras nos han dicho que nunca habían ido, por ejemplo, a sus comunidades, que es la primera vez que alguien se acerca a darles un primer apoyo. Y hasta nos bendicen, la verdad, porque pues para ellos es una situación que nunca les había sucedido. Y estamos viendo también aquí precisamente el chaleco que usan con los gorros porque, bueno, pues andan visitando el calor, el sol y la forma en que ellos pues se identificaban precisamente con todas las personas que sabemos que cuando llegaban apenas nos veían a los lejos. Sí. Vamos a ver qué les ofrecemos. Exactamente. Fíjate que en esa parte hay testimonios de todo tipo, pero hay gente que al principio no nos creía. Sí. Pensaba que los íbamos a volver a engañar y que les pedimos obviamente sus primeras datos, ¿verdad?, básicos, y que a veces nos decían, oye, ya vienen otra vez a quitarnos el tiempo, a pedirnos un voto, por ejemplo. Eso ya, y actualmente la aceptación a nuestros sembradores, que así les llamamos a los empleados de la Sedesol, es de verdad de mucho calor humano. Les ofrecen dónde quedarse a veces, Cierto. Les ofrecen comer, les ofrecen darles la información para llegar a las diferentes comunidades. Ingeniero y público que nos está viendo, vamos a compartirles también el resultado de este trabajo. Les presentamos una cápsula sobre la electrificación y regresamos con más. Bendito sea Dios, 30 años de estar nosotros viviendo aquí, jalando luz desde allá, los cables se quemaban en los callejones, problemas con los vecinos donde muchos pedían permiso para que pasaran, como así, mire. Entonces ahorita ya hay pocos, ya todos los vecinos bajaron sus cables, 1, 2, 3 todavía tienen ahí. Pero yo muy agradecido con la Comisión Federal, con el ingeniero que ha venido con nosotros, con los integrantes del Sedesol en Jalapa. Quiero agradecerles de veras que nos hayan apoyado, porque en esos 30 años que estábamos aquí sin luz, hicimos como 3 o 4 peticiones al gobierno, a comisión de aquellos tiempos. Y sí, nos decían, sí, pero les va a costar tanto, millones nos iba a costar, y pues no. Pero pues ahora, gracias a ustedes, gracias al gobernador y gracias a Sedesol, a la Comisión Federal de Electricidad, pues por todo estamos agradecidos con la presidenta también de aquí y con todos ustedes que vinieron también y a cruzar el río. Y bueno, me da mucho gusto, de veras, y no tengo más palabras que decir, solamente gracias, gracias, gracias. Estábamos viendo precisamente ahí imágenes de esta cápsula, ingeniero, de lo que platicábamos hace un momento, ese trabajo en equipo de ir a los lugares donde realmente necesitan los servicios, como es el caso de en una comunidad en Minatitlán donde ya 30 años prácticamente sin luz. Sí, fíjate que en esa parte es tan importante conocer la estadística, que ya lo mencionamos, y también conocer las carencias que tienen en cada comunidad, porque resulta que nuestros programas
sociales productivos que hacemos, no nada más es entregar por entregar, ¿sí? Sino que nosotros estamos justamente otorgando los apoyos para abatir las carencias. Claro. Hay comunidades donde tienen carencia pues a la alimentación de calidad, por ejemplo. Entonces ahí llevamos nuestros huertos de traspatio, los huertos infantiles, para que siembren de acuerdo a sus usos y costumbres las semillas, lo que ellos quieran. Y aparte la crianza de animales, que pueden ser conejos, cerdos, gallinas, producir huevo. Y hay lugares donde no tienen acceso, por ejemplo, al agua purificada. Entonces ahí llevamos los módulos comunitarios de agua purificada, que es una planta generadora de agua para uso humano. Entonces, esos apoyos que damos, es importante conocer comunidades. Claro. Para que dependiendo de la carencia, les llevemos lo que les hace falta. Eso ha sido para nosotros fundamental. Por eso es que los resultados han salido muy positivos, porque hemos abatido. Precisamente, ingeniero, yo creo que es una también de las partes medulares, importantes, que todas las personas que nos están viendo se enteren no solamente de los programas, de ese acercamiento, sino también de los resultados, ¿no? Así es que hablemos de resultados. A lo largo de esta entrevista hemos estado hablando de esta estrategia de Sembremos Bienestar Común. Platíquenos, ingeniero, ¿cómo fue que se cumplió? ¿Cuántos veracruzanos resultaron beneficiados? Fíjate que ya haciendo el recuento, justamente preparando ya el informe último que nos toca en unos días, ya hemos acumulado, ¿verdad? Y hemos beneficiado ya más de 1 millón de personas, entre veracruzanas y veracruzanos, con el presupuesto propio de la Secretaría. Y ha sido precisamente por el uso honesto, transparente del presupuesto que nos dan. Y ese presupuesto también ha sido histórico. Ya hablamos de cifras de más de 2.500 millones de pesos. No en despensas, sino en programas productivos. Y hablo pues de programas que con esa estrategia que hicimos realmente 7 programas. ¿Sí? Y entre todos ellos hemos hecho bastante. Podríamos hablar de cada uno de ellos si realmente el tiempo nos lo permite, porque los programas más importantes para nosotros es que encontramos en las mujeres un área de oportunidad de verdad increíble, porque hemos hecho el programa de mujeres emprendedoras, de verdad, lo que más hemos podido hacer con ellas, porque es un segmento de la población que desde un principio identificamos pues que ya no están en la escuela, ¿verdad? Que todavía no son adultos mayores, que no están discapacitadas. Entonces, en su propio hogar todavía pueden hacer otras labores. Entonces, ahí para nosotros fue la oportunidad de darles apoyos para los emprendimientos que ellas quisieran. Ingeniero, hace un momento hablábamos de llegar a esas comunidades, a esas colonias donde existe pobreza, pero el INEGI nos maneja 2 conceptos. Uno que es el de pobreza y otro es que pobreza extrema. ¿Nos podría explicar la diferencia en eso? Sí, con mucho gusto y de entrada en ambos rubros nosotros pudimos abatir tanto la pobreza extrema como la pobreza que es una medida multifuncional, porque mira, las carencias que define el Coneval, como lo dije hace un rato, es el acceso o no acceso a la educación, a la alimentación de calidad, si tu vivienda tiene realmente los componentes como el piso, el techo, los muros firmes, o te hace falta la energía eléctrica. Entonces se mide de diferentes maneras. Entonces la pobreza extrema es la gente que ni siquiera le alcanza por los ingresos que tiene a comprarse una canasta básica que está muy bien definida por regiones de cuánto es. A esas personas que no les alcanza para eso están en una pobreza extrema. Veracruz pudo abatir más de 500,000 personas para sacarlas de la pobreza
extrema. Y la pobreza, porque hay personas que sí les alcanza para eso, pero no tienen otros servicios. Sí. Entonces también se miden los servicios y hay una línea tope, de decir, bueno, estas personas ya tienen un servicio adecuado, y las que están por encima de eso, pues ya no tienen la carencia de pobreza, pero mucha gente todavía tiene falta de muchos servicios, y eso lo mide el Coneval. Y ante esto que nos comparte, ingeniero, ¿podemos decir que actualmente hay menor pobreza en Veracruz? Sí, definitivamente. Ese es un dato que lo venimos manejando. Tuvimos la fortuna, porque así le tenemos que decir, que entre el año 2018 que se midió y el año 2022 hicimos el comparativo, y entonces en Veracruz hemos abatido la pobreza extrema, porque los resultados es que menos familias, menos veracruzanas y veracruzanos cayeron en esa situación. Entonces para nosotros es un logro, fue un objetivo cumplido, y déjame decirte que todavía estos 2 años que no están medidos, del 22 al 24, que se van a publicar seguramente en el año 25, pues seguramente el comportamiento, la proyección es que más veracruzanos están saliendo de la pobreza y de las carencias sociales. Pues eso es un dato muy, muy importante, y que agradecemos mucho que nos comparta, porque hay una comparativa desde que ustedes llegan, cómo encuentran las comunidades, el territorio veracruzano en cuestión de pobreza, y bueno, ahora, como bien lo mencionaba, a punto de entregar resultados con su informe, pues es algo que llena de orgullo, llena mucho de orgullo, y que nos lo comparta aquí en Radio Televisión de Veracruz, le agradecemos muchísimo. Por supuesto también que las familias que salieron beneficiadas con los diferentes programas, seguro que también se lo agradecen. Pero hablando precisamente de estos programas que se implementaron, hay uno que denominaron módulos de autosuficiencia alimentaria. En específico, en este programa, ¿se lograron los objetivos, ingeniero? Sí, definitivamente. Porque los programas productivos que hacemos en ese rubro es precisamente dotar a las personas que son seleccionadas, que finalmente son familias, porque tienen un espacio en su domicilio. Estamos hablando de lugares rurales muy apartados. Entonces tienen espacios para que ellos hagan su siembra de traspatio. Nosotros les dotamos de semilla, les damos los implementos para que levanten una pequeña hortaliza con su techo y con sus láminas, y aparte les damos animalitos de crianza. Entonces todo eso le permite a ellos de ahí autoalimentarse. Claro. Les permite a ellos de ahí sacar producción de huevo, por ejemplo. Les permite lo que les sobra poderlo comercializar y venderlo y obtener ingresos también. Entonces, la medición que se hizo del 18 al 22 en el tema de acceso a alimentación nutritiva y de calidad, pues salió que Veracruz también pudimos sacar de la situación de esa carencia a miles de veracruzanos. Entonces, para nosotros es un objetivo cubierto. Hay un concepto, ingeniero, que es el concepto de mejoramiento a la vivienda. ¿Cómo se desarrolló esto? Suena muy un tecnicismo, ¿verdad? Sí. Que sí me gustaría explicarlo mucho al público, porque el mejoramiento a la vivienda, fíjate que el Estado se hace responsable, ¿verdad? De que la gente viva mejor. ¿Cómo? Pues que no tenga pisos de tierra, que sus muros sean firmes, sus techos sean firmes, o de plano tener un cuarto dormitorio, porque muchas familias todavía viven en situaciones hacinados, todos juntos. Entonces, el mejoramiento de la vivienda se trata de mejorarle uno de esos aspectos a las familias. Entonces, tan solo en Veracruz, en estos 4 años, y más estos 2 que estamos ya prácticamente por terminar, hemos hecho alrededor de 13,000 cuartos dormitorios, y hemos hecho más de 19,000
pisos firmes. Los pisos firmes, como son de todos tamaños, me gustaría, es un dato muy interesante. Sí. Se miden por metros cuadrados. Ajá. Y al final del día, de estos 6 años, resulta que hemos hecho en metros cuadrados más de 53 hectáreas Wow. de pisos firmes. Y si lo comparamos todavía con algo más concreto, eso equivale como a 74 campos de fútbol profesional. Para Esa que tengamos una idea. una idea de que lo que Claro. hemos hecho, ¿sí? Ya contabilizando todo lo que hemos podido realizar en esos 6 años de Secretario, oportunidades. ¿usted a qué cree que se deban estos resultados que nos comparte el Coneval? ¿Qué hicieron? Bueno, realmente lo he platicado mucho dentro de mi equipo, que Ajá. por cierto hay que reconocer el equipo de trabajo, hay que reconocer mucho a los sujetos de derecho que nos dieron la oportunidad y la confianza de entrarle dentro de sus viviendas, porque lo que hemos hecho es realmente utilizar el presupuesto, o sea, la voluntad de querer hacerlo. Y la política pública que nos impuso el gobernador y lo llevamos a cabo, pues es eso, tener las ganas de poder incidir sobre el bienestar de los veracruzanos. Yo creo que eso es un objetivo cubierto. Antes de terminar, porque el tiempo en televisión es muy corto, muy rápido, nos encantaría que nos compartiera, secretario, algún mensaje para todas las familias veracruzanas que nos están viendo. Pues es precisamente sí, muchas familias que ya nos conocen y que saben que lo que estamos diciendo ya no es un discurso, Sí. y es una realidad. Ya nos da mucho gusto el haber tenido esta oportunidad que nos dio el gobernador, porque nos dijo, pues a ver, ustedes díganme qué vamos a hacer, le propusimos, lo llevamos a cabo, y los resultados ahí están, precisamente. Es un orgullo decirlo, después de 6 años prácticamente, de haber estado en un puesto, dando lo mejor que tenemos. Ingeniero, pues muchísimas gracias. Gracias por elegir a Radio Televisión de Veracruz para compartir todo este trabajo, estos resultados, y sobre todo muchísimas gracias a usted que nos va a acompañar durante esta serie Sembremos Bienestar Común. Agradecemos la presencia del secretario de Desarrollo Social, ingeniero Guillermo Fernández Sánchez. Muchísimas gracias. Se queda en la programación de Radio Televisión de Veracruz. Hasta una próxima sesión. En mi Veracruz yo te voy a salvar, todito el mundo te va a recordar. En mi Veracruz yo te voy a salvar, todito el mundo te va a recordar. Sembremos bienestar común.